to be young, stone cold till I learned how to cry. Se recuperan las cifras económicas que nos dan desde el gobierno, desciende el paro, pero hoy nos hemos querido detener en algunos colectivos que lo ven bastante difícil y a ciencia cierta que es así, viendo los datos que se manejan en los diferentes informes. Nos acompaña Inés, está parada, tiene 57 años, una hija de 15 a su cargo y cobra con los 426 euros. Ángel tiene 30 y estás cobrando el paro, pero nos has ya contado el 50%, eso que decía Rajoy para incentivar, sí. También nos acompaña Sergio García, psicólogo, director del dispositivo de asistencia telefónica de urgencias nacional, muy cuestionado ahora aquí en la mesa, muy discutido. Y Juan Torres López, economista, que nos acompaña desde los estudios de Radio Sevilla. Estábamos hablando aquí fuera de micro y reivindicaba Ángel su derecho al duelo. Estoy mal. Sí, te sientes mal cuando te despiden, cuando ves que no encuentras trabajo. Es que, o sea, primero, ya lo he comentado, ¿no? O sea, según te echan, por un lado tienes como vergüenza, porque yo en mi caso, mi entorno, pues la verdad que no había muchos parados y demás, y te da como vergüenza y sobre todo que tengas que andar excusándote cuando te dicen, pues vamos a hacer esto, vente, o vamos a hacer lo otro. Claro, ya no te lo puedes permitir. Y luego tienes que, yo por lo menos pasé como un duelo, porque pensando si era cosa mía, si era que había hecho, qué tal, pero luego estás describiendo muy bien las fases del duelo. Es decir, en un principio no me lo creo, estoy en contra, y luego poco a poco lo vas aceptando y lo vas asumiendo, ¿no? Cuando pasan esos primeros meses y uno va de repente dándose cuenta de que ya no está en ese trabajo y que es hora de encarar el futuro. Entonces tiene que haber duelo y es necesario también que uno se pueda permitir el duelo. Ahora, si me quedo habitualmente, si me quedo unos meses en situación de duelo, no hay ningún problema. El problema es que haga un duelo permanente, porque eso ya sí que tiene otras características. Pues es que depende de cómo sea tu vida, ¿sabes? Es que muchas veces va una cosa detrás de la otra. Ya te digo, yo por ejemplo me quedé en el paro, perdí mi casa, me tuve que ir a casa de una amiga, cada vez tu situación es más precaria y todo va... Y yéndonos a otros derroteros, todos hemos tenido desengaños, pero no nos hemos quedado desengañados de por vida. Es decir, que puede que las situaciones sean complicadas, y yo cuando te escucho lo entiendo y lo sé, pero no nos podemos quedar desengañados para siempre. A mí, sí, a mí me preocupa, el duelo ya lo pasé. Fue relativamente corto, porque además soy bastante hecha para adelante, soy muy desvergonzada, pero lo que me preocupa ahora es el estado de indignación constante que tengo. Y no solamente porque hayan aprobado una reforma laboral, hayan hecho un ERE, me hayan echado, etcétera, sino porque, por ejemplo, está la otra faceta. Yo todavía estoy esperando el fallo del juicio, porque evidentemente mis compañeros y yo hemos establecido unos juicios, que el primer juicio tardó 1 año y medio en salir, 1 año y medio. Fue negativo porque evidentemente el ayuntamiento había excusado por el problema económico. Evidentemente, como la reforma laboral dice que, bueno, no me extiendo. Llevo 2 años y medio esperando a saber si todavía tengo derecho, que yo lo creo, a recuperar mi puesto de trabajo, que además es lo que yo quiero, que me han echado de un puesto de trabajo indignamente y es lo que quiero. Claro, Inés me está mirando muy atentamente como diciéndome, ¿y tú qué me cuentas, no, sobre esto? Porque, bueno, debato. Claro que sí, es decir, es una situación muy difícil y pensando en el duelo, a ti no te dejan acabarle. ¿Por qué? Porque todavía no ha salido el juicio. Es decir, uno puede pasar a otra fase cuando ha enterrado a sus muertos. En tu caso, todavía no ha habido ese sepelio correspondiente para uno poder pasar a otra fase. Juan, cuando tú escuchas los datos que nos dan de recuperación económica, ¿qué piensas? ¿Qué comentario te merecen? Concretamente el del empleo que hemos sabido, pues sí. Me parece que es una manipulación bastante burda y una mentira a la ciudadanía. Una falacia. Totalmente, vamos a ver, no se puede decir así a la gente, es que está aumentando el empleo. No, veamos. Puede ser que estén aumentando los contratos. Lo que llamamos en economía el empleo equivalente a tiempo completo, ¿no? Es decir, cuántos trabajos a tiempo completo hay en la economía, pues no para prácticamente de bajar. En el primer trimestre del año 2012, que es cuando el señor Rajoy prácticamente empezó a gobernar, había 16.591.000 ocupados, en masculino, porque estoy hablando de ocupados, y ahora en el primer trimestre de 2014 pues hay 15.767.000, o sea que
es que casi es 1 millón menos, ¿no? Por lo tanto, no hay más empleo en la economía. Las horas trabajadas, el total de horas trabajadas en la economía está también bajando, prácticamente sin parar en los últimos años. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que gracias precisamente al desempleo y a la bajada de defensas, por así decirlo, que el desempleo produce las trabajadoras y los trabajadores, porque cuando una persona está en paro, una madre, un padre de familia, como cualquier persona que nos está oyendo lo sabe perfectamente, y en contra de los que nos quieren hacer creer que los parados son unos vagos, está permanentemente deseoso de buscar un trabajo, y le oferten lo que le oferten, con un mínimo de dignidad lo va a aceptar, porque tiene necesidad. La inmensa mayoría de la gente que está parada tiene necesidad de esos ingresos. Entonces, gracias al desempleo, están precisamente consiguiendo cambiar el modelo laboral para pasar de un modelo de trabajo, de contrato de trabajo protegido, indefinido, etcétera, a puestos de trabajo desprotegidos, sobre todo con un gran componente de temporalidad a tiempo parcial. Entonces, por ejemplo, un puesto de trabajo que antes era a tiempo completo y con un sueldo de 1.200, pues ahora se convierte en 3 o en 4 de 300 o de 200. Se y juega... claro, dicen, ¿aumenta el empleo? No me diga usted que está aumentando el empleo. Aquí entra un elemento del que hablaremos en la sección de ciencia dentro de unos minutos, que es el miedo, ¿no? Nos han generado Totalmente. tal miedo que estaríamos dispuestos a aceptarlo todo, ¿no? Han inoculado un terror a la sociedad que, por lo tanto, está cerrando los ojos y aceptando cosas que en otros momentos no lo haría. Luego también tenemos que saber que ese miedo que nos están generando, tenemos que poder, por lo menos, pensar que hay alguien que le interesa que yo tenga miedo. Claro. Y saber cómo se resuelve, porque cuando uno tiene miedo lo que hace es cogerle la mano a quien está a nuestro lado, ¿no? Hacer grupo, hacer sociedad. Y sin embargo eso es lo que nos dicen, no, vaya usted a otro curso, haga otro máster, logre ser más empleable, como si eso fuera unos granos que le han salido a la gente en la piel y que hace que no lo contraten. Y ¿Dónde tenéis la línea roja? ¿Qué no estaríais dispuestos a aceptar por un trabajo? Yo particularmente creo que lo que nos están haciendo es muy peligroso. Lo que estamos teniendo que aceptar, lo único que va a hacer es empobrecer al individuo y a la sociedad. Lo que pasa es que llega un momento en que te planteas, yo he trabajado toda mi vida para tener una casa y dar un futuro a mi hijo y no sé si voy a tener que vender mi casa. Entonces, no te puedo decir, ahora mismo no estoy dispuesta. Quiero mis derechos, quiero luchar por recobrar la dignidad del trabajador, pero es que no te puedo decir, porque no sé si mañana voy a tener que darle de comer a mi hija. Yo por ahora, al tener el desempleo, aunque poco es, pero por menos que eso, pues la verdad... Estamos hablando de 500 euros al mes. Sí, claro, pero es que surgen esos tipos de trabajos y que te paralizan el paro y demás. Y lo que hablabais de que hay que hacerlo colectivo y tal, es una de las cosas, canalizando ese duelo y esa rabia a través de la oficina precaria, juntándonos para eso, para que no sea solo un problema individual. Dejadme que en este punto incluyamos una voz, es la de Héctor Trinidad, director ejecutivo de Cibeles Consulting, es administrador de empresas, ha creado un máster en comunicación y marketing y ha creado un grupo en LinkedIn que reúne a muchos de los miles de españoles que se han marchado fuera de España, fuera de nuestro país, para trabajar. El grupo se llama Emigrantes Españoles con ganas de volver. Tiene interés esta iniciativa porque la crisis ha provocado, pues ya lo sabemos todos, la huida de trabajadores a otros países. Héctor, buenos días. Hola, buenos días. Buenas noches desde Colombia. Sí, te agradezco mucho que hayas permanecido en vela para esta entrevista. Allí, un placer. ¿Qué datos reales manejas de gente? ¿Por qué te has planteado hacer este grupo? ¿Te llegaban inputs de muchas personas que están trabajando fuera de España y que la intención es la de volver? Efectivamente. Ten en cuenta que la amplia mayoría de todos los españoles que están trabajando fuera se han visto obligados a irse porque no tenían ninguna oportunidad de desarrollo profesional, incluso de trabajo, de sostener a sus familias en España. Entonces, todo el mundo tiene la esperanza de que quiere volver a casa. Cuando ya nos llegan noticias de que poco a poco la crisis ha tocado un poco fin y que comienza a recuperarse,
surge la inquietud por parte de toda la gente de, oye, vamos a mirar a ver cómo podemos empezar a volver, y entonces generamos este grupo para ver y poner en contacto a esos trabajadores que están fuera, que han seguido en el mundo laboral, que quieren volver, y a los empleadores españoles para que tengan el acceso a ellos. En este grupo hay mayores de 45 años que han encontrado trabajo en otros países. Hay de todo. Hay jóvenes de 25, de 35 y, por supuesto, mayores de 45 que han emigrado para buscar un futuro. ¿Y los que piensan en volver es porque tienen unas condiciones laborales que no les satisfacen en estos países, o porque siempre queda el puntito de regresar a España? Porque aquí la situación, a pesar de los indicadores, tampoco es muy bollante todavía. Claro, vamos a ver, lo de volver a España, los españoles siempre echamos de menos nuestra tierra, por lo menos en mi caso y por lo que yo hablo con la gente, y luego que tampoco nos equivoquemos, cuando salimos de nuestro país, que no es todo lo bonito que vemos en programas de españoles por el mundo, que todo el mundo ha triunfado y le va bien, sino que se pasa mucha necesidad, se echa mucho de menos a la familia, empiezas a tener mucho desarraigo y también valoras muchas cosas de las que hay en España, ¿no? Que sí, que se están perdiendo derechos, pero o sea, quien se vaya a trabajar a Latinoamérica se dará cuenta realmente lo que es la desigualdad social, y que en Europa hay un estado del bienestar bastante consolidado, aunque ahora hay un pequeño retroceso. Entonces siempre está la necesidad de querer volver. Pues Héctor, muchísimas gracias, Héctor Trinidad, este grupo de LinkedIn que se llama Inmigrantes Españoles con ganas de volver a casa. Gracias por quedarte despierto y contárnoslo. Gracias a vosotros. Yo animo a todos los españoles que estén fuera de España, que se unan a nosotros, que asociándonos a ver si conseguimos que puedan volver todos los españoles que lo deseen a casa lo antes posible y reunirse con sus familias. Pues suerte. Un abrazo. Muchísimas gracias, Lourdes. Fuerte abrazo, chao. ¿Os habéis planteado en algún momento iros de España? Sí, claro. El otro día vi en la televisión que salía en el telediario para ir a vendimiar a Francia. A Francia, sí, pero resulta que te pones a mirar por internet cómo funciona y demás y te dicen que si no tienes francés, que ni lo intentes. O sea, no, el exilio es una opción mala, pero para también quien la puede hacer. O sea, quien se puede permitir hacerlo. Yo, al no tener formación y no tener otros idiomas y demás, no es una opción para mí. O sea, tampoco ni siquiera para ir a vendimiar. O sea, ¿te exigen francés para ir a vendimiar? Sí, porque todo está en francés. Los dueños de los cortijos y tal decían que todo te lo van a decir todo en francés, los contratos, todo. El currículum lo tenías que enviar en francés. Entonces, pues no es una opción. ¿Nines, tú? No, yo en principio no. Ni en principio ni en final. Yo no quiero salir de mi país. Además es que mi país ha trabajado por mí, yo he trabajado por él. Quiero vivir para él y quiero que él trabaje para mí, o sea, recompensarle. No quiero, y con la edad que tengo no me parece apropiado. No. Qué bonita esa frase que has dicho. Me encantaría oírla de un político y que se la creyera además. Sobre todo que se la creyera. Juan, ¿cómo vamos a salir de esta? Decía que todavía queda estado de bienestar, decía desde Colombia, Héctor. Hombre, es cierto. Todavía queda, pero están porque quede poco, día a día. ¿Y esto va a ser recuperable? ¿Es reversible, tú crees? Bueno, hemos pasado momentos muy difíciles. Los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria de brotar de las cenizas. Pensemos en lo que fue la primera mitad del siglo XX. Y de ahí precisamente nacieron esos estados del bienestar. Ojalá no vivamos, aunque son muy parecidos, los periodos y los momentos que estamos pasando. Yo decía al principio que lo que hace falta es empoderamiento de la ciudadanía. Recordaba a Fuentes Quintana, que no era precisamente un izquierdista, cuando decía que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas sino políticas, y precisamente él decía, se dirigía a los españoles y decía, sé que eso solo, le pedía confianza a todos los españoles y decía, sé que eso solo lo puede pedir un gobierno que tenga plena credibilidad y confianza de su ciudadanía, de sus ciudadanos. Hace falta eso, que la ciudadanía se empodere, que esos millones de desempleados se den cuenta de que se pueden hacer otras políticas económicas que creen empleo, que creen riqueza, que una sociedad no puede vivir permanentemente en el desequilibrio de rentas tan brutal en el que estamos,
porque eso es como un barco que termina escorándose definitivamente, y si fuéramos capaces de llegar a un gran acuerdo, a un gran pacto, a un gran consenso en torno a la distribución de la renta, en torno a la financiación para que las pequeñas y medianas empresas pudieran disponer de acceso al crédito, porque el crédito es como la sangre de la economía. Si pudiéramos hacer también un pacto de formación, la educación en este país no puede seguir siendo un arma arrojadiza de un partido contra el otro, o una fuente de privilegios para instituciones privadas. Y si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo para que este país, en lugar de destrozar, por ejemplo, una incipiente industria de energía alternativa, avance en nuevos sectores económicos, y de ser conscientes de que no podemos basar nuestra economía en construir viviendas y viviendas y viviendas y viviendas para que se enriquezcan unos poquitos. Si nos pusiéramos de acuerdo en todo eso, personas de izquierdas, de derechas, porque aquí no estamos hablando sino de salvar a un país que ha sido puesto al borde del precipicio por personas y por grupos económicos y financieros que solo han pensado y siguen pensando en sí mismos. Alberto, hay muchos tweets, mucha reacción al tema que hemos tratado, no queda tiempo para casi nada. Te leo uno, si quieres. Chechu tiene 52 años, dice que lleva 5 en paro. Dice: tengo la sensación de que cuando ven mi currículum y ven mi edad, nos tiran a la basura. Es desesperante. También habla Paula, dice que es recién licenciada, de 26 años y que lo tiene complicado. Pues que nadie vaya a la basura. Por supuesto que no. Inés, gracias por venir y ojalá las cosas te vayan bien. Ángel, gracias. Y Juan Torres López y Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos también. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un beso.